Es hermoso que podamos nosotros descubrir que estamos en la presencia del Señor. Y ahora abría la Biblia nomás porque siempre como tiene un zipper, para no estar yo con una sola mano haciéndolo. Y me da gracia como Elías estaba consciente de la presencia de Dios en él, en su vida. Y por eso él hablaba con esa seguridad, esa certeza. Hay un versículo que se encuentra en Primera de Reyes, no está en la clase, pero el Señor me lo puso. Capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Elías Tisbita no era un profeta, sino que Dios vio su corazón, porque no se reconocía ese profeta, y fue un profeta increíble, tremendo, valiente, pudo hacerle frente a multitudes para declarar quién era Dios, que verdaderamente nosotros estamos en esta disposición en este día, mostrando, pero ya no lo podemos solamente decirlo, sino vivirlo. Y él vivía en Galad y le dijo al rey, vive Jehová vuestro Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él tenía la certeza que estaba en la presencia de Dios. Y por eso Dios le daba la fuerza y ahí comienza su ministerio. Pero su ministerio no comenzó ahí. Comenzó cuando él tenía conciencia de que estaba en la presencia de Dios siempre. Su vida no se conoce, solamente era un morador de Galad. Pero aparentemente era un hombre que buscaba a Dios de corazón. Dios lo había separado, pero ustedes saben que Dios tiene siempre un trato con uno antes, no que el Señor lo corone y te dice, ya eres rey. No, hay un tiempo que el Señor trata contigo aquí, acá, acá, y va desarrollando ese potencial. O sea, nos va entrenando, vamos a ponerle así, hasta que podemos sentarnos en esa silla de autoridad. Pero mientras tanto estamos aprendiendo en el caminar diario. Y este hombre le pasó eso. Y le dice, el Dios en cuya presencia estoy, dice, no habrá lluvia. En estos 3 años y medio no va a haber lluvia. O sea, que tenía la seguridad que Dios le había hablado. Nadie habla así, ni yo digo, no va a haber lluvia. Aquí en San Antonio no llueve mucho, pero ni puedo decir eso. Si Dios no me lo dice, si el Señor te lo dice, tú puedes decirlo. Y me gusta una cosa, que tenemos que tener conciencia de que estamos siempre en la presencia de Él, que no solamente es el domingo, o que es el viernes, o es el miércoles, el día de la oración, siempre, 24 horas, pero a veces no tenemos conciencia de que estamos en la presencia de Dios. A mí me pasa igual, porque hay un momento en que tú estás en tu propia lucha, y hay un momento que tú tienes tu propia guerra, y la guerra es de Dios. Él lo dice, mía es la guerra, déjame pelear yo. Pero cuando nosotros queremos pelear, entonces se cruza de brazos y dice, espérate, parece que cree que él hace la guerra mejor. Así que vamos a ver qué va a pasar hasta que nos vencemos. O decimos, Señor, ya, hazlo tú. Pero vamos todos remendados ya para decirle al Señor que lo haga Él. Vamos todos cojos ya, remendados, ¿no? Y qué bueno que nosotros estamos abriendo los ojos a eso en esta hora. Nos damos cuenta. Y lo necesitamos porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estos son los tiempos más difíciles que podemos ver en la iglesia mucho tiempo, desde los tiempos de persecución y todo lo que pasó el cristianismo. Este es el tiempo que se va a consumir todas las cosas, que diga, consumar todas las cosas. Y entonces se va a ver quién es quién. Delante del Señor, por supuesto, porque cada uno de nosotros tenemos un carácter o lo que sea, pero el Señor es el que está tratando en todos esos aspectos. Y yo quiero compartir sobre conociendo al Alfa y la Omega. A nosotros se nos ha dado el permiso de Dios y la habilidad y todo para poder conocer al primero y al último. Cuando tú vas a la Escritura y buscas Alfa y Omega en el Antiguo Testamento, no aparece, solo en Apocalipsis. Cuando se le presenta a Juan, y Juan, que estaba acostumbrado a ver a Jesús en todas las etapas, lo vio cuando comenzó el ministerio, lo vio después allí cuando él repartía la comida entre 5,000 gente, lo vio haciendo milagros, levantando muertos, lo vio en el monte de la transfiguración. ¿Dónde no vio Juan a Jesús? Después lo vio allí, cómo lo maltrataron, cómo lo clavaron. El único que estuvo allí al pie de la cruz fue Juan, más nadie. Todos corrieron, porque todos huyeron. El único que quedó ahí fue Juan,
Ahí estuvo él, vio a Jesús en toda esa condición. Y después cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y está con ellos 40 días, enseñándoles acerca del reino. Y ellos veían a Jesús a veces de una forma, se asustaban porque aparecía cuando ni se lo imaginaba, en medio de ellos y las puertas cerradas y en otra dimensión, o sea, otra naturaleza, pero con hueso y carne. ¿Recuerdan que él les dijo, tocadme, que un espíritu no tiene carne y hueso como tengo yo? En una nueva naturaleza. Todo eso fue algo impactante para ellos que nunca habían visto nada de eso. Pero siempre podían identificarse con este Jesús. O sea, se podían identificar con él. Sabía que estaba en una gloria diferente a la de ellos. Que él podía entrar con las puertas cerradas, podía irse, desaparecerse de buena primera. ¿Y dónde está? Y después aparecer. Era una naturaleza que no conocían, pero no era algo que ellos se quedaban perplejos. Se acostumbraron 40 días viendo a Jesús así. En el monte de la transfiguración, Juan, como vemos nosotros que estaba Jacobo, estaba Pedro, pero Juan, él vio como la gloria de Dios llenó completamente y su rostro brillaba y su ropa y todo, y lo vieron en la gloria esa, y se quedaron pues impactados. Pero no pasó nada más que eso. Y les quedó en su corazón la experiencia y no lo dijeron a nadie. El Señor dijo, no le digan a nadie la visión que habéis visto. Hasta después. Y después entonces el apóstol Pablo comenta y dice, cuando lo vimos en el monte grande, en el monte santo, porque ellos no podían, ¿cómo podemos nosotros ver algo que no podemos digerir? O sea, no podemos decir esto es así, no sabían con qué compararlo. Y como quiera, toda esa experiencia pasó Juan en su entrenamiento para toparse un día con el alfa y el omega. Pero como les estaba diciendo, no aparece esos nombres, el alfa y el omega, aunque aparece en forma así metida así entre la palabra, cuando dice el Señor, yo con los primeros, yo también con los postreros. Pero no así claramente como aparece en Apocalipsis, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último, yo soy. No aparece hasta el libro de Apocalipsis, que dice que ese libro, bueno, ya se escribió como en el año 95 después de Cristo. Es el libro último que se ha escrito, donde Juan escribió todas las experiencias que tuvo. O sea que ni los profetas, ni los patriarcas, ni nadie había visto toda esta plenitud. Sabían que era el Dios eterno, que Él era el creador, etcétera, etcétera. Sabían todo eso. Y sabían que eso los capacitaría a ellos para lo que ellos iban a hacer, como Moisés cuando dijo, Señor, ya no tengo fuerza para estar en este desierto con toda esta bola de gente que no entienden y se dan a los ídolos. Y el Señor, fue cuando el Señor se enojó porque habían hecho un becerro de oro, habían desestimado la presencia de Dios y la cambiaron por un becerro de oro. Y el Señor se enojó, sabemos en la historia lo que pasó. Y entonces Él le pide al Señor ver su gloria. El Señor le dijo, bueno, vas a ver mi gloria, pero no la vas a ver plena como tú quieres. Pero bueno, te voy a dejar ver mis espaldas. Y te tengo que cubrir. Tengo que cubrirte cuando pase mi gloria. Y le dio a él, podemos decir, la experiencia tan agradable para Moisés que desde ese momento en adelante, Moisés fue un hombre que no se dejaba caer por nada. La gloria de Dios lo capacitó para todo lo que tenía que sufrir en el desierto. Pero le dio fuerza, le dio ánimo y solamente fue porque vio parte de su gloria, sus espaldas. Las espaldas de un hijo. Y todo lo que vio realmente fue el sacrificio que Dios iba a hacer por ese pueblo. Y de ahí en adelante comenzó a defender ese pueblo y de ahí en adelante comenzó un celo tan grande que vemos un Moisés cambiado. Aquí decía, ya destrúyeme, Señor, déjame aquí. Y después, no, Señor, es tu pueblo. ¿Qué van a decir? Es tu pueblo, Señor. Defendía ese pueblo porque sabía la gloria que iba a venir tras esas pruebas. Muchas veces pensamos que cuando viene la prueba siempre vamos a estar en prueba. No, hermano, la prueba es para un training, es un entrenamiento que estamos teniendo. Y no va siempre el Señor no te pone en una prueba constante hasta consumirte.
No, hasta que aprendamos la lección. Tenemos que aprender la lección. Sácale jugo a la prueba. Sácale jugo, porque esa es la escuela de Dios. Nosotros decimos, no, en la escuela de Dios tengo que ir a un seminario, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. No, la prueba de Dios es eso. El poder vencer en medio de las dificultades, porque es la vida que estamos viviendo. Tú vives una sola vida aquí en la tierra. Tú eres único. Tus huellas digitales nadie las tienes tú solo. No hay otras huellas digitales igual a las tuyas. Tú eres un ser separado y preparado para Dios. Tú eres creación de Dios. Y tenemos nosotros que comenzar, no creernos más que Dios, no creernos más que Él, pero valorar lo que está en nosotros. ¿Y para qué Dios te quiere? ¿Como figura aquí para adornar la tierra? No, sino por un propósito. Cuando Juan, después, como le estaba diciendo, haber visto las diferentes glorias que vio y vio a Jesús en la gloria ya al final destrozado, desbaratado, golpeado, sin fuerza, allí en la cruz, que era la muerte más horrible que había, bien humillante, porque era la humillación más grande era morir crucificado. Eso eran los peores que morían así. Era una muerte romana, ni siquiera, porque siempre los judíos lo que hacían es que apedreaban, lapidaban, como dice. Y pues no era la muerte más digna que podía tener un ser humano. Mas él tuvo que verlo en esas condiciones. Pero nunca lo había visto como el Alfa y el Omega. A pesar de que lo había visto resucitado y todo, no. Él, pues, fue muy impactante lo que él vivió. Pero déjenme decirle, el Señor siempre se reveló como que Él era el primero y el último. Pero, ¿sabes qué, hermano? En la forma que Jesús hablaba, muchos no lo captaban. Muchos no captaban que Él era el principio y el fin. No lo captaban. Y yo busqué varios versículos en los cuales Él habló a todos aquellos, a veces a los fariseos, a veces a los discípulos, a la mujer samaritana. Él les dejó caer la gotita, ¿no? Diciéndole, yo soy el Mesías. Decir, yo soy el Mesías, estabas hablando del Alfa y el Omega, del principio y del fin, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero ni aún así ellos podían digerir esa verdad, era muy grande. Es como cuando te dicen algo muy impactante y tú tienes que sentarte porque eso no lo aguantas. Y así es, las verdades de Dios son fuertes y cuando llegan nos dejan impactados. Dice en Juan 5:50, Él les dijo, de cierto os digo que antes que existiese Abraham, yo soy. Y le dijeron, ni 40 años tienes tú y dices que tú Abraham, no encajaba. Un hombre tan natural como se veía Jesús, un hombre que se cansaba, que andaba, que se llenaba sus pies de polvo, que tenía que lavarle los pies cuando llegaba a un lugar, ¿no? Como, que sabía que, o sea, que tenía todas las limitaciones que tiene un hombre, un ser humano. No podían ellos ubicar al Dios eterno en un hombrecito, como decía el hermano Fran López, siempre me acuerdo, de 6 pies y ojos azules. Como decía el hermano Fran López, ¿recuerda? Como así lo pintaban antes, ¿no? Con los ojos azules, el pelo, muy angelical, muy místico. Dice, porque no podían ellos digerir esa verdad, era imposible. Pero Jesús se los dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Yo estoy antes que Abraham. Ellos lo que hicieron fue enfadarse y decir, pero ¿cómo eso? ¿Cómo tú puedes faltar el respeto a los patriarcas y decir que tú sabes que Abraham, cuando le dice, Abraham vuestro padre, en Juan 8:56, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó. Cuando él dijo eso, hermano, fue un escándalo. Y sí, Abraham sabía, porque cuando él puso a Isaac allí para el sacrificio, el Señor le mostró que un día iba a poner ahí el cordero y el cordero iba a ser su hijo. Todo eso Abraham, Dios se lo reveló a Abraham, porque Abraham iba a ser el padre de la fe, él iba a ser el precursor de todo un pueblo que ha llegado hasta aquí. Dice que somos hijos de Abraham, los hijos de la fe. O sea que iba a ser la generación de Abraham tan grande que Dios tenía que completamente explicarle a Abraham todas las cosas que iba a hacer. Hay cosas que no están quizás escritas aquí, como muchas cosas que nosotros no sabemos de Jesús en su tiempo que nació, a cuando tuvo 12 años.
¿Cómo le pasó en Egipto? Pues sabe Dios, estaba exiliado en Egipto, se lo llevaron a Egipto, chiquito, para huir de Herodes, y regresó, ya pues tenía 10 años, 11 años, 12 años, no sé, y se fue a vivir a Nazaret. No se supo nada hasta que fue al templo. ¿Qué pasó en esos 12 años? Dios no tiene que explicar eso. ¿Por qué? Porque Él lo considera que no es tan necesario como aquellas cosas que Él hizo. Después de los 12 años, a los 30, no se supo más nada de Jesús. ¿Ven la historia? Como tenemos nosotros lagunas a veces que decimos, ¿cómo le habrá sido mi abuela? ¿Cómo se habrá llamado mi tatarabuela? ¿Verdad que no sabemos? Porque no sabemos, nadie puso en un récord, ni escribió y puso. Ahora que fui a Cuba, cuando fui hace 4 años por ahí, me dieron una libretica donde mi abuelo ponía ahí, cada vez que nacía un hijo ponía, hoy nació fulano de tal, este día miércoles, de tal día, el año 13, mi mamá. Y primero pone cuando él nació, en el 80, 85. Y eso era un tesoro para mí, esa libretica es un tesoro, porque es lo único que tengo de récord. Y puso los nombres de los 10 hijos cuando nacieron, si era miércoles, si era por la mañana o a qué hora. Cada hijo que nacía, eso es todo lo que ponía para tener un récord. Y eso me lo dieron a mí como un trofeo. Y yo dije, no, eso es un trofeo para mí, porque era todo el récord que yo tengo de la familia. Pues no sé qué pasó más allí. Pero asimismo, hay como una laguna que no sabemos de que Jesús tuvo 12 años a que llegó a 30 años. No se sabe nada. Pero bueno, todas estas cosas el Señor no lo considera necesario, sino para que nos enfoquemos en el ministerio de Jesús. Las cosas que Él hizo a los 12 y las cosas que hizo después de los 30 años. Pero bueno, asimismo, el Señor en esos 3 años y medio varias veces dejó caer la verdad. Pero ¿sabe qué? Así como la caía, así se la regresaba. No había un corazón para recibir eso. Pero Dios está capacitando un pueblo para este tiempo que pueda conocer al Alfa y la Omega en toda su plenitud. Porque si no, no se hubiera dado a conocer en eso. Dice aquí también a la samaritana, que fue la única que digerió eso, lo pudo digerir porque estaba buscando. Cuando tú buscas, tú hallas. Si tú no buscas, puede pasar una gloria delante de ti y tú ni darte cuenta. Pero cuando tú estás buscando y tú anhelas, ahí el Señor pues ya sabe que eres un terreno firme, una tierra lista, y pues ahí la palabra cae y prácata, crece. Y eso pasó con la samaritana, cuando es la primera persona que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús le dice con todas las letras, yo soy el Mesías. Y esta mujer fue impactada, porque ella estaba buscando la verdad. Y dice que la verdad, al conocerla, nos hace ¿qué? Libres. Y la verdad os hará libres. Y ella estaba buscando la verdad, pero no la había encontrado ni en los judíos, ni lo había encontrado en los samaritanos. Y decía, los samaritanos dicen que hay que adorar aquí en Samaria, pero los judíos dicen que no, que hay que adorar en Jerusalén. Y entonces yo la verdad que estoy confundida. Cuando tú le dices, Señor, mire, Señor, yo estoy confundida, la verdad que no sé cómo. Entonces, quiero saber, el Señor te revela, empieza a mostrarte y a abrir su libro. ¿Por qué? Porque tú eres un libro. Y empieza a hablarte y mostrarte y se te abren los sellos y todo se abre. Y eso le pasó a esta mujer. A pesar de una vida tan deshecha que tenía, había pasado de marido en marido, de marido en marido y ninguno lo había saciado. No había podido completar un hogar con los maridos que había tenido. Te había tenido 5 y todavía tenía uno que no era ni marido. Y el Señor le dice, yo lo sé porque mira, esta ha sido tu vida. Has tenido 5. Y el que tienes ahora ni siquiera ni es tu marido, le dice así. Imagínate, ella se quedó. ¿Cómo se te sabe si todo lo he hecho muy escondidamente? ¿Y cómo lo sabe? Ahora nosotros conociendo cómo es la vida del Oriente, que la mujer es muy apagada y la mujer es un 0 a la izquierda, ¿no? Uno se sorprende, uno dice, wow, qué mujer más moderna es de este tiempo, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Cómo pudo el Señor descubrir eso? Y eso lo hizo ella destapar los ojos y decir, Señor, me parece que tú eres profeta. Pues si tú eres profeta. Y entonces el Señor empieza, mira, si tú supieras quién te está hablando. Mira, si tú lo supieras.
Le dijo, sí, Señor, yo sé, mira, que dicen que los judíos acá y que estos allá, pero y estoy confundida, yo no sé dónde me voy a poner. Entonces ahí es donde el Señor le dice, y me dijeron que cuando venga el Mesías nos va a aclarar todas las cosas. Entonces ahí es donde el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Esta mujer se impactó. ¿Y qué hizo? No se cruzó de brazos diciendo, encontré el tesoro escondido, déjame enterrarlo. Como dice, hay unos que lo entierran ahí. Ya yo tengo un tesoro, a mí no me importan los demás. Fue a avisar al pueblo que se había encontrado al Mesías. ¡Qué riesgo! Eso era un riesgo, hermano. Decir que había encontrado al Mesías podías caer como un apóstata. Encontré el Mesías, vengan, me ha contado todo lo que yo he hecho, que nadie lo sabe y yo soy la única que lo sé. Y entonces cuando llegaron, pues verdaderamente, pues descubrieron que sí. Y sabemos la historia que Jesús estuvo 2 días metido en Samaria. Ningún judío ni siquiera ni pasaba por camino samaritano, porque los samaritanos estaban muy mezclados religiosamente. Y el mismo Jesús les dijo, no andéis por camino de samaritano, queriendo decir, no andes con dobleces. Porque el samaritano era una mezcla religiosa, tenían de judío, tenían de las otras naciones, una mezcla religiosa. Porque esa nación, cuando fue tomada por Israel, pues ahí los reyes que hubieron antes, que vinieron después, desalojaron la tierra, trajeron otra gente, habían judíos, había gente de todas partes, trajeron sacerdotes, era una mezcla lo que había en Samaria. Entonces nadie quería mezclarse con esa gente porque estaban muy mezclados. Y Jesús les dijo, cuídense de la mezcla, cuídense de que no se contaminen. Sin embargo, Jesús estuvo en medio de ellos viviendo 2 días. Qué tremendo. ¿Por qué? Solamente por el hecho de que esta mujer descubrió al Mesías. Cuando tú descubres realmente que el alfa y el omega está en ti, ya las cosas van a ser muy diferentes. No tienes otra forma de caminar. En Juan 6, 41, Jesús les dijo a todos aquellos, yo soy el pan que descendió del cielo. Esas son palabras como que, ¿o será un extraterrestre este? No, ¿de dónde salió este? Ay, gracias, hermano. Yo soy el pan que descendió del cielo. Así como mi padre mandó el pan allá en el desierto, así soy, pero es el pan vivo. ¿Qué quiso decir con eso? Porque él tenía toda la vida de Dios en él. Ay, hermano, pero no les caía el 20, no se daban cuenta. No estaban los corazones capacitados para recibir toda esa verdad. Y hay otros versículos más. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, son las pocas veces que Jesús habló así, diciendo yo soy. Las pocas veces, y nunca fue reconocido, solamente por la samaritana y el pueblo donde estuvo. En Juan 18, del 3 al 9, cuando le vinieron a arrestar con una compañía de soldados, la compañía era como de 100 soldados, o sea que vinieron 100 soldados, o más posiblemente, a arrestar a Jesús, allí donde estaba él, estaba por el Monte de los Olivos, por allí estaba él, que fue cuando había acabado de decirle a los discípulos que lo iban a arrestar. Y como todos se parecían y era de noche, y no sé cómo, el asunto es que no podían ellos distinguir quién era Jesús y quién es Jesús. Y Jesús se paró y dijo, yo soy, dejad ir a esto. Dice, y todos retrocedieron, todos hermanos, y cayeron en tierra. 100 soldados cayeron en tierra por un hombrecito que se para diciendo, yo soy, dejar ir a estos. Fue algo, cuando yo siempre leí eso, yo me impacté. Porque el soldado romano era el soldado más competente que había. No se caía muy fácilmente por cualquier cosa. Todos retrocedieron y todos cayeron al recibir ese impacto de ese gran yo soy. Y solamente estaba en los días de su carne. No, ni siquiera estaba glorificado todavía, no había ido al Padre. Estaba siendo solamente capacitado por el poder del Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo ahí en Jordán, que comenzó el ministerio. Simplemente, así como nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo porque Dios nos mandó el Espíritu Santo. Desde el momento que nosotros creímos, esa semilla se activó, porque todos venimos con una semilla en la cual el Señor puede activarla. Cuando decimos, sí, Señor, yo quiero, se activa la semilla. Es como cuando abrimos la computadora y tenemos una computadora ahí, y si no la prendemos, ahí se va a quedar.
Va a coger polvo y se va a quedar ahí. Tienes que activarla. Tú tienes que activarla. Somos activados a través de esa aceptación que nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero. Yo siempre he dicho, como cuando uno se casa y ahí está el pastor o el cura o lo que sea que pregunta, espera, ¿aceptas tú por esposo? Sí, acepto. I do. ¿Verdad que esperan eso? Si no, no los casan. Tienen que decir, I do, sí, yo acepto. No te puedes quedar callado y decir, no lo va a aceptar, porque el pacto es hablado. ¿Eh? Y entonces, es un tipo. Bueno, eso fue esa vez. Pero bueno, ahora vamos a Patmos. Han pasado años del ministerio de Juan, pasaron años. Ya esto fue, hermano, pues posiblemente él haya tenido como 80 años, algo así, ya era un anciano. Cuando él fue deportado, él era un anciano, estuvo deportado, según los grandes teólogos, como 1 año y medio, estuvo en esa isla desierta, que estaba desierta. Esa isla hoy pertenece a Grecia. Y tiene, solamente por curiosidad, tiene 10 millas de largo por 6 millas de ancho. O sea que no es una isla tan grande, no es una isla muy grande. Y él allí, pues, estuvo deportado y sabemos que, a pesar de que, quiero leer aquí este versículo. Bueno, ahorita lo busco, Apocalipsis 1:18, vayan buscándolo ahí. A pesar del tiempo que Juan, que siendo el más joven de los apóstoles, dicen que era el más joven de los apóstoles, él comenzó a desarrollar una vida de amor al Señor tan grande que se destacó siempre en medio de los discípulos como el discípulo que amaba a Jesús. Era tanto el amor que le tenía al Señor que lo procuraba, porque nosotros a veces amamos al Señor pero no lo procuramos, ¿sí? Tratamos de resolverlo por nuestra cuenta, pero no lo procuramos, no lo buscamos, no lo anhelamos, no lo tenemos siempre constante como lo tuvo Elías. Y al Dios que ahí estoy delante de Él, siempre está en mí. Esa constancia a veces nos pasa porque estamos viviendo un periodo de tiempo muy ocupado y así se vive. Este es el último tiempo más ocupado, a pesar de que nuestros antiguos tenían una vida más ocupada, tenían que lavar a mano, tenían que hacer esto. Yo me acuerdo, mi abuelo un día lavaba, otro, tendía, al otro día rociaba, le echaba esto. Se metió una semana en esa tragedia. Y después yo decía, yo no quisiera ni casarme, yo no quiero tener que pasar todo eso. Yo vi a mi abuelo y después plancha, y después vuelve al otro día, y todo eso. Vivía en una, pero tenía mucho tiempo para muchas cosas, a pesar de los trabajos que se tenía en una casa. Que antes era así, ahora no, ahora tú pones el microwave y pones esto acá y todo rápido y se calienta todo rápido y tú dices, ay, la vida ahora se nos ha mejorado, pero se ha complicado mucho, estamos muy informados de muchas cosas y entonces al estar informados de muchas cosas estamos muy entretenidos y todas estas cosas nos están incapacitando, entonces tenemos que enfocarnos. ¿Por qué fue enviado este hombre a Patmos? Siendo uno de los mejores evangelistas, podemos decir, no el mejor, porque hubieron evangelistas tremendos, pero un tremendo evangelista que era Juan, con una experiencia propia de la presencia de Dios. Era el que más se acercaba a Jesús, el que siempre estaba al lado de Jesús, que se apoyaba en el hombro de Jesús. ¿Y por qué tenía que estar deportado? Porque Dios tenía que enseñarle algo. A veces decimos, bueno, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. Vamos a meditar, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Porque nada pasa en nuestra vida que el Señor no lo permita. Dice que no cae un cabello de nuestra cabeza que Dios no lo sepa. Óyeme, y todas las mañanas cuando hago así, ay, yo veo unos cuantos cabellos, digo, veo al Señor contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, aún las lágrimas tuyas las tengo en mi redoma. La redoma era un pomito largo que usaban los reyes, porque como eran gente tan... Y cuando ellos lloraban, se ponían el pomito y ahí entraba la lágrima, porque era muy valiosa, porque era de un rey. Y ellos usaban la redoma. No usaban como nosotros que cogemos un Kleenex, no, ellos usaban la redoma. Y ellos ponían sus lágrimas ahí así, porque era muy valiosa, porque eran las lágrimas de un rey. Dice, yo en mi redoma, ahí tengo tus lágrimas. Cuando nosotros digerimos eso, decimos, wow,
Señor, tienes el pomo lleno, porque yo he llorado mucho, ya tienes el pomito lleno. He llorado mucho, porque ahí verdaderamente el Señor ha contado todas tus aventuras, todas tus tragedias, todo. Para el Señor todos son importantes. ¿Acaso no es importante las tragedias de nuestros hijos? O decimos, bueno, tú te lo buscaste, allá tú que te fastidia. Mentira, te duele mucho. Y lo que hace es orar porque Dios te ha dado una forma de cómo manejar la situación y lo que hace, Señor, yo lo pongo en tus manos, pero pum, viene a tu mente otra vez. Ay, está en esta situación. Sufre con tu hijo, llora por tu hijo. No podemos nosotros darnos cuenta que el Señor es igual o mejor. Sí, hermano. Dice que Él llora con los que lloran. ¿Acaso cuando Jesús estaba allí, que había muerto Lázaro, que era su amigo Lázaro, lloró? Jesús lloró. Sabía que lo iba a resucitar en unos minutos después. Pero cuando vio llorando a los judíos, a Marta, a María, Jesús lloró. Porque Él se hace a lo que está ahí pasando. Él está en medio de la tragedia. Él sufre en medio de la tragedia. Él sabe el dolor tuyo. Él conoce el dolor tuyo. No estás pasando inadvertidamente, por eso es que nos da consuelo, por eso es que Él es nuestro consuelo, por eso dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, así se llama, Él es el Paracletus, que es el consolador, y por eso es que sentimos un consuelo raro, decimos, yo no sé, yo siento mucha paz, yo no entiendo esta paz, es muy rara, porque viene de arriba, pero ¿qué digo? Viene de adentro, pero le digo, viene de lo que es inentendible. Viene de Él. Y entonces ahí te das cuenta que Él está al tanto ahí del asunto. Él está al tanto de tu proyecto. Él está al tanto de tu soledad. Él está al tanto de todo. Pero estamos nosotros al tanto de que Él esté al tanto. ¿Qué es lo que le pasaba a Elías? El Dios cuyo Dios estoy y Él está presente en mí, cuya presencia estoy, dice esto. El Dios en cuya presencia estoy. Esporádicamente, no, siempre estoy en su presencia. Él está en nosotros siempre. Él nos lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros. Oye, ya no sé ni cómo lo podía decir. No, a veces no podemos digerirlo. Pero bueno, él estaba ahí solo en la isla de Patmos y pues imaginen, yo digo, pensando, bueno, yo estoy caminando en el camino de mi padre Abraham, de todas las cosas que hizo Abraham, y después el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de... Y estoy aquí y en esta situación, y ¿qué planes tendrá Dios conmigo? ¿Por qué estoy desterrado? Pero dice una cosa muy cierta, que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él andaba más en el Espíritu que en la carne. La verdad, porque estar en una isla desierta no es fácil. Él tenía que desprenderse de la condición que estaba alrededor, que es lo que nos pasa. A veces la condición alrededor es tan adversa que no sabemos cómo nosotros salirnos de esa condición. Es como si estuviéramos atados o amarrados. Y entonces, él pudo, Dios lo capacitó para poder estar allí en esa condición, recordando, meditando en el Espíritu, viendo qué plan tendrá el Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, tú me revelarás por qué estoy aquí. Entonces ahí fue donde comenzó, dice, estando en el Espíritu, estando conectado, no en el Espíritu de acá de abajo, porque a veces estamos con el Espíritu por acá abajo, ¿no? Él estaba conectado en el Espíritu de Cristo y entonces fue cuando oyó detrás de él una voz. Él conocía la voz de Jesús. Yo digo que Juan fue el que más oyó a Jesús, porque lo vio agonizando en la cruz. Lo escuchó agonizando en la cruz, lo escuchó después, lo escuchó de todas formas, lo escuchó resucitado, lo vio en muchas formas, pero nunca lo había visto como el Dios que era, que es y siempre es, el Alfa y la Omega. Y cuando él oye esa voz detrás de él, él se voltea, porque era una voz como de trompeta, era una voz que resonaba en todo aquello. Y cuando se volteó, oyó cuando el Señor decía, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el fin. ¿Qué pasó? Se desplomó, cayó como muerto. No resistió
la presencia de Dios, la presencia del Dios poderoso que conocía en un hombrecito de 6 pies y ojos azules, ¿no? Como estábamos diciendo, como estamos usando en lo natural. Eso lo mató. Yo digo, mató la muerte ahí. Se murió, cayó. Entonces el Señor pone la mano sobre su diestra y lo levanta y le dice, no temas, es que no conociste al último. Conociste al primero, pero no conociste al último. Yo soy el último también. Yo soy el alfa y soy el omega. Soy el primero y soy el último. Y entonces se capacitó y tuvo fuerza. Él conocía al primero. Muchos de nosotros hemos conocido a Jesús como el primero. El primero que caminó por las calles de Galilea, como dice el canto. Él es el mismo Cristo que hubo en Galilea. Mucha gente lo recuerda así. Pero decía el apóstol Pablo, si antes lo recordabas así, ya no. Porque la gloria de Él es una gloria mucho más. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, todo el plan resumido, ya, completado, ya. Él volvió a la naturaleza del Padre. Él es Dios. Recuerda la palabra que se le dijo al pueblo de Israel. Así dirás al pueblo de Israel, oye Israel, vuestro Dios uno es. Y le dijo, uno es. Pero ¿quién iba a pensar que Jesús era el mismo Dios carne? No, es que eso es muy fuerte. Todavía nosotros lo estamos digeriendo. Ahora imagínate ellos que podían tocar a Jesús y verlo cansado, durmiendo ahí en el bote aquel, y comiendo con ellos, lavándole los pies. ¿Cómo Dios le va a lavar los pies a alguien? O sea que todo eso pasaba por la cabeza de Juan, pero esto es lo que tú querías hacer, no, estaba perplejo. Dios lo capacita, entonces le dice, sube acá. Lo tiene que sacar completamente de este nivel de acá abajo, porque a veces estamos muy pegados acá. Estamos a veces tan pegados acá que los problemas de aquí nos roban mucho. Y no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo. Todo lo que está pasando, hermano, allá en el Medio Oriente, en toda esa zona de ahí que tú dices, ay, porque todo se está desarrollando por allá. Por allá empezó. ¿Sabes dónde vivía? ¿Sabe dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Sabe qué cosa es Ur de los Caldeos? Mesopotamia. ¿Sabe qué cosa es Mesopotamia? Irak. ¿Saben eso? Todo empezó por allá. Y tú dices, ¿y por qué ahora todo está otra vez por allá? El Señor nos está llamando la atención. Estamos en tiempos críticos, pero en tiempos preciosos. Porque estamos viendo la culminación de todas las cosas. Ni sabíamos que existía nada por allá. ¿Verdad que ni sabíamos nada de eso? En el mapa veíamos, ni nos interesaba. Y ahora estamos nosotros viendo que cosas que antes no veíamos, hace 10 años atrás, 20 años atrás, ni nos importaba nada de estas cosas. Nos importaba lo que estaba aquí alrededor de nosotros. Yo me sorprendía cuando yo vivía en Cuba, que es una isla, que tú la viajas en 10 horas, ¿no? 12 horas quizás. Que había gente aquí en La Habana que nunca habían ido a Oriente. Yo decía, pero ¿cómo es que nunca han ido a la punta de la isla? Yo había viajado a toda la isla porque mi papá vivió en toda la isla y teníamos que vivir nosotros con él. ¿Tú no has vivido en Oriente? Nunca he ido a Oriente. Mi abuela pudo ir a Oriente porque yo viví en Oriente. Pero nunca, ya era una viejita, fue cuando conoció la parte oriental de Cuba. Así nos pasa. El área de nosotros es muy pequeña y no sabemos lo que está pasando allá. Pues ahí donde estaba Juan era un lugar que no pertenecía ni a Israel, ni pertenecía al pueblo de Dios. Era una isla que no pertenecía, era parte de lo que es el Asia. O sea que él no estaba ni en su tierra siquiera cuando el Señor se le aparece como el Alfa y el Omega. Porque de Él es toda la tierra y su plenitud. Él puede estar donde quiera. Él puede estar lo mismo allá, al otro lado del mundo, que puede estar aquí, que puede, porque dice, el Dios omnipotente, omnipresente, puede estar presente donde quiera, porque Él, aunque no lo podamos digerir, así es. Ese es nuestro Dios. Tenemos que comenzar a ampliar el sitio este que tenemos aquí, que a veces lo tenemos muy chiquito, y pensamos, Señor, y lo clamamos y lo llamamos como si Él hubiera estado por allá, más allá de las estrellas. Cuando tú estás pasando la tragedia, la está pasando contigo. Pero no nos percatamos. Ahí estaba el Señor en Patmos. Pero Juan no lo veía hasta que le habla. Por eso el Señor está afinando en nuestros oídos.
Entonces cuando lo ve y se da cuenta que, ay, Señor, y le dice, quiero leer el versículo, está en Apocalipsis 1:18. Le dice, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién hay aquí que haya dicho, que pueda decir eso? Sí, hay gente que ha muerto unos minutos y vuelve a la vida, pero vuelve a la vida con todos los dolores y todas las cosas igual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es una resurrección en gloria, sino esporádica, por un tiempito, porque después se muere. Porque Lázaro después se murió. Pasaron los años y Lázaro se murió. Tuvo esa experiencia tremenda de ser resucitado a un cuerpo podrido, pero no era la resurrección final, la que ya no vas a morir más. O sea que, yo sé que quizás un poco fuerte, pero bueno, tenemos que digerirlo. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, siempre he vivido por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte. Ya yo maté la muerte. Jesús vino a matar la muerte. Él mató la muerte en su muerte. Él tuvo que matar a ese hombre viejo. Tuvo que matar a Adán. Él vino en representación del nuevo Adán, pero tuvo que matar al viejo. Este que él vivió. El que está sujeto a este problema, sujeto a limitaciones, sujeto a cosas que escucha, sujeto a tantas cosas. ¿Cuánto pueblo de Dios ha podido sobrepasar a todo eso? Muchos han sido pues arrancados de la realidad, de la verdad, y han buscado otros dioses, porque buscan provecho propio. Y hay otros que han permanecido a pesar de cualquier situación. Entonces, estamos viendo que Él es el único que puede perpetuar eso, pero lo tenemos que creer. Dice, y se abren los cielos de Juan y termina viendo el cielo nuevo. Bueno, sabemos nosotros todo, no voy a leer todo Apocalipsis, los 22 capítulos, sabemos que Jesús les dijo, bueno, pues abre aquí, escribe. Y entonces Él le escribe y habla de la capacidad de 7 tipos de iglesia, pero no está hablando de etapas, sino 7 tipos de situaciones en el creyente. Y en todos le dice, el que venciere, yo le daré esto, el que venciere, pero al final dice, y el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, hoy estamos nosotros capacitando el oído, el escuchar a Dios sobre todas las cosas, Señor. El Señor comunica, Dios no es mudo. Siempre el Señor ha hablado. Desde la eternidad, cuando todavía no había suficientes vasijas, ¿no?, espirituales para recibir la palabra, como podía escuchar a Abraham, escuchar a Dios decir, sale de tu tierra, de tu parentela, y yo te mostraré una tierra mejor, y ¿Cómo él pudo escuchar eso? Porque buscaba lo verdadero, lo real, y Dios abrió la capacidad en su corazón. Buscaba lo que es verdadero, lo genuino, no se aprovechaba, sino lo que quería buscar realmente algo más allá de lo que tenía, de lo que había recibido. Hay un versículo que dice, detrás de los ídolos te saqué, Abraham. Detrás de los ídolos. Porque ahí donde vivía había mucho ídolo. Cuando mandó a buscar la esposa de Isaac, recuerda que le dijo, ve a mi parentela y saca una esposa de allí, pero que mi hijo no regrese a esa tierra, sino que ella venga para acá. Y la muchacha salió y su padre tenía ídolos. Su padre tenía ídolos, ¿sabe por qué lo digo? Porque después entonces Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, volvió con su tío, allá otra vez, a donde vivía, en los Ur de los Caldeos, por toda esa zona, y la esposa, Raquel, se robó los ídolos del padre. ¿No recuerdan la historia? Que ellos salen ya para la tierra prometida, pero ella llevó los ídolos y los llevó escondidos. Y el padre tenía ídolos, porque allí, en ese lugar, la gente era muy idólatra. Mas, sin embargo, ¿cómo Dios pudo sacar a Abraham y depurarlo, limpiarlo de toda idolatría, de todo? Porque él estaba buscando al perfecto, al Dios eterno, a ese Dios que le habían hablado desde la antigüedad. Recuerdan que Abraham viene a través desde Adán, son varias generaciones, directamente hasta Abraham. Matusalén, Enoc, todo eso era familia de Abraham, hermano. Era la misma generación.
Y venía el pensamiento, ese Dios que nos hablaron nuestros antiguos, es el que yo busco. No un Dios instantáneo, ¿verdad? No un Dios que sea provisional. Yo quiero un Dios eterno. Y ese deseo hizo que Dios lo llamara y que le diera toda esa tierra como promesa. Que siempre vivió como extranjero, nunca pudo aprovecharla como propia. Pero por fe la vivió y dijo, esta tierra será de nosotros, pueblo de Israel. O sea que vivió una aventura tremenda, pero no disfrutó de, como dice Abraham, vio toda esa gloria, pero no pudo disfrutarla diciendo, esta tierra ya es nuestra, sino vivió como extranjero en tierra ajena. Por eso está la ley que dice, al extranjero dejarás que viva, porque viviste en tierra extranjera. Así dice en la ley. El extranjero que entraba al pueblo de Israel era acogido. Es más, ahora es acogido en lo natural. Ahí llegan los extranjeros, yo quiero ser parte del pueblo, y lo hacen parte del pueblo. Y ahí viven. Hay 80 naciones en Jerusalén, en todo Israel. Hay 80 naciones diferentes. Yo encontré argentino allí, encontré colombiano. Como estuve en el hospital 14 horas, pues ahí tuve chance de conocer mucha gente allí. Todos llegaban caídos, rota la cabeza y todo, igual que yo. Parece que como hay tanta piedra, la gente se cae. Bueno, pues allí conocí, entonces después supe que hay 80 naciones en todo Israel, porque ellos los acogen. ¿Quiere ser parte de nosotros? Aquí viene. Y le dan entrada ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Pero porque ellos dicen, al extranjero dejarás que viva, no le harás la vida imposible, como está pasando en muchos lugares aquí, desgraciadamente. Y lo estamos viviendo y nos duele mucho. Pero bueno, vamos a darnos cuenta de todas estas cosas cuando se abren los cielos, cuando llega el punto que Él escribe y le dice, escribe y manda este mensaje a la iglesia de Pérgamo o de Efesios, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de... Y Él escribe y le manda, pero no está hablando de iglesias en diferentes zonas, o sea, como podemos decir, muchos enseñadores dijeron, bueno, eso son etapas antiguas de la iglesia. No, hermano, esto es una verdad presente. La escritura, podemos nosotros ver, es una verdad presente, porque en todos dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Hay una capacidad que Dios ha puesto en nosotros de escuchar y de poder digerir lo que estamos escuchando y decir, bueno, Señor, tú dices que todas las cosas las examinemos y solamente pues vamos a pasarla por el Espíritu a ver si es verdad, porque yo escucho muchas cosas. Y el colador que tengo por aquí es el Espíritu Santo, me dice, Cuando vino a moverse de la risa, que todo el mundo dice, en las iglesias, ¿no saben que hubo eso? Un viento de doctrina que vino. Entonces eso era parte de un viento de nosotros. ¿Qué es eso? Eso, el Espíritu nos dijo, así no es. Pasó el viento. Es como el viento casi. Después vino otro viento, otra cosa, era el viento de la prosperidad, el viento de esto. No es mala la prosperidad, pero cuando te enfocas solamente en eso, se te olvida todo lo demás, hasta el alfa y el omega. Nada más que piensa en tu prosperidad. Voy a ser próspero porque Dios dice que voy a ser próspero y voy a ser... Te olvidas completamente, te desenfocas. Y Dios no quiere que pase eso. Dios quiere un pueblo próspero. De eso estamos claros. Pero eso no es el enfoque principal. El enfoque principal es proyectarnos en el alfa y el omega, el Dios soberano que está en nosotros y que nos capacita y quiere que lo conozcamos en toda esa plenitud. Dice que nos lleva a esa plenitud. Dice, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. La presencia de Él nos capacita, hermano, en esta hora tan fuerte que estamos pasando. Nosotros aquí en Estados Unidos estamos muy bien, pero nuestros hermanos allá y allá y por otros lados, nosotros no sabemos lo que están pasando. A veces nosotros creemos que todo va a estar igual. No, hermano. Mucho pueblo de Dios está sufriendo en muchos lugares, muchos están muriendo por causa de la fidelidad. Ahora asesinaron 80 cristianos, hombres, por allá, por Irak, porque no se sometieron al Islam. ¿Qué te parece? Y ahora están diciendo, ahora pues
Ahora yo lo vi, apenas me llegan todas las noticias, todas las mañanas yo abro ahí y ya tengo la noticia que está saliendo allá en Israel. Dice, el líder este grande dijo, no se preocupen de que vamos a ir a América, ya estamos en América. Y yo, ay, Jehová te reprenda. No, es la segunda religión más grande ya aquí en Estados Unidos. Es triste decir eso. ¿Qué cosa? Y no nos hemos dado cuenta. Hemos estado completamente sin darnos cuenta. Mira, hermano, hay que doblar rodillas. Y no quiere decir que Dios no va a escuchar porque doblo rodillas, porque hay muchos que no podemos doblarlas, porque nos duelen las rodillas, sino el corazón. Sí, Señor, guárdanos en esta hora. Así lo dijeron, hermano, acaban de publicarlo. No se preocupen, ya estamos ahí. Bueno, vamos a apartarnos de eso, vamos a hacer algo más agradable, ¿no? Dice aquí en Apocalipsis 21, verso 6. Dice, en varios versículos aquí en Apocalipsis habla diciendo, yo soy, hecho está. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tenga sed de ese Dios vivo, Dios tiene el agua para darnos de esa sed y de poner todas las cosas en orden. El que venciere en eso, heredará todas las cosas. No hemos leído en la Escritura que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la base de poder obtener todas las demás cosas, que a veces buscamos todas las cosas y el reino de Dios lo dejamos al final. Tenemos las prioridades medias locas, medias cambiadas. Como desgraciadamente en mucho pueblo de Dios le pasa así. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo muy complicado. Pero mira, vamos a sintetizarnos, vamos a ver las prioridades aquí. ¿Cuál es el principio que puso Dios? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor de todo corazón. Pero para que Dios haya puesto esa ley, que después Jesús dijo, amarás al Señor. Y después Jesús lo dice, la importancia es el amor. Lo más importante, dice, donde está el amor, no hay ley. Cuando tú tienes amor, nadie te tiene que decir, tú tienes que amar, tú tienes que amar. Tú no tienes que levantarte como nos ponían en la escuela, no debo hablar. ¿Recuerdan? Yo no sé si a ustedes le pusieron línea. Yo hice línea porque hablaba mucho y sigo hablando. Lo que a veces me callo ya. No debo hablar en clase, no debo hablar en clase. Una vez me lo mandaron a hacer 1000 veces. Ay, Dios mío. Y yo contando, y mi mamá decía, ay muchacha, llena 3 hojas. ¿Tú crees que la maestra va a contar de todo esto? No solamente yo, toda la clase. Pero imagínate, si una traía 10 hojas y yo traía 3, sabía que yo no había llenado a 1000, ¿no? Y llena, Bueno, pues así mismo nosotros... nadie nos tiene que enseñar así, ¿verdad? Creemos que esa es la forma, pero el Señor puso el amor en nuestro corazón para poder desarrollarlo y puso todos los elementos para desarrollar ese amor en nosotros. ¿Sabes cómo? Comunicación. ¿Cómo tú puedes desarrollar un amor sin comunicación? Es difícil. Tiene que haber una carta, un teléfono. Tiene que haber una comunicación para que el amor se vaya desarrollando, porque si no, si no, cuesta trabajo que el amor se desarrolle. Ajá. El Señor nos dio la pauta para que se desarrolle ese amor. Y Juan la había desarrollado. Por eso su corazón estaba capacitado para hacer eso, para hacer lo que hizo, para ser ahí un siervo libre, fijo, para escuchar todo el mensaje de Dios. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cuando nosotros vimos que el Señor es el alfa y el omega, quiere decir que siempre ha sido. ¿Acaso
cuando empezamos en la Iglesia Católica a enseñarnos a nosotros pues el catecismo, Dios siempre ha sido y siempre será porque será eterno. ¿Verdad que lo hacíamos de carretilla? Yo eso nunca lo analicé. Yo de carretilla me lo tenía que aprender porque teníamos que hacer la primera comunión y había que aprenderlo de memoria. Pero yo no podía pensar que alguien siempre había vivido y no había nacido como nosotros. Pero eso como que hay algo místico. Bueno, pues si así lo dicen los curas, hay que decirlo. Pero el Señor quiere que llegó el momento que tengamos que entender eso a plenitud. A Juan le costó la muerte, pero no una muerte, sino un desplome que dice, caí como muerto, o sea, fulminante, la forma en que él cayó. Pero cuando abrió sus ojos y se levantó, entró en esa todavía, en el espíritu de esa alfa y omega. Y comenzó Dios a hablarle, esa alfa y omega, a contarle todos los planes que tenía escondidos, que todavía esos planes no se habían escrito. Nada de esas cosas, y habla de este tiempo. Ahí estamos nosotros, ¿saben? Dice, y vi debajo del altar los que habían muerto por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, y estaban debajo del altar. Yo, ¿por qué debajo del altar? Dice, porque fueron consumidos por el fuego. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que cuando hacemos un barbecue lo que queda abajo es ceniza? Porque se quema todo el carbón y se cae todo, y se cae ceniza. Y se han dado su vida hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora yo entiendo eso. Juan lo entendió. Y vamos a ver el versículo que está en el 21, en el 6. Quiero leer aquí un momentico. Aquí. No, perdón, en 21, 6 no. A ver, donde se abren los cielos. En el 21:1. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Mucha gente cree, la bolita del mundo va a desaparecer y va a haber otro cielo. No, hermano, no. Mira, la tierra es viejísima. La tierra no se originó cuando Dios dijo, voy a hacer esto. No, ya era. Dice, y todo estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Pero ya estaba la tierra. Porque mucha gente no entiende cómo es que la tierra es tan vieja y cómo es que están buscando por ahí esqueletos de gente que duren millones de años junto con la tierra, pero no. La han encontrado, pero no compagina con la vejez de la tierra. Pero bueno, eso a mí no me importa. Si la tierra tiene 400 millones, a mí eso no me interesa esa parte. Yo lo que quiero ver es el cielo nuevo y la tierra nueva. Es una actitud nueva, es algo nuevo que está haciendo. Él dice, yo hago una cosa nueva. Y es hora que empecemos a ver nuestros cielos, estos cielos que se abren en nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Somos seres espirituales, tenemos capacidad espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y ustedes creen que es el Espíritu de Cristo que caminaba por las calles de Jerusalén de 6 pies y ojos azules? No, el Alfa y el Omega es el que habita en nosotros. El Dios eterno, el Dios poderoso, ese que está habitando en esa plenitud en nosotros. Pero vale más que lo creamos, porque así es. Yo lo creo. El Dios soberano vive en nosotros y nos puede dar consejos, nos puede hablar, nos puede mostrar. Tenemos que empezar a abrir completamente. Juan comenzó a verlo, dice, y vi una tierra nueva y vi un cielo nuevo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. El mar representa al mundo. Siempre el mar es el mundo. Jesús manda a los discípulos a pescar en el mar. Busquen peces y los haré pescadores de hombres. Buscó pescadores. ¿Por qué Jesús buscó pescadores? ¿Por qué no buscó? Bueno, sí, hay un médico que era Lucas y había uno que hacía los impuestos, ¿no? Los taxes y todo ese lío, porque toda la vida ha habido taxes. Así que no nos sintamos mal nosotros por eso. Toda la vida ha habido, y los odiaban porque les cobraban unos impuestos muy grandes. Pues igual, es la misma cosa como en México, como en todos los países que te cobran eso. Y el Señor, pero buscó con esos pescadores, fue que el Señor, esos 3 pescadores, que fue Juan, Pedro y Jacobo, el Señor hizo tremendos trabajos. Y le dijo, ahora los voy a hacer pescadores, pero de hombres. Ya no van a tener que ir a pescar afuera, sino
ahora van a pescar así. O sea, le mostró, y el mar siempre representa al mundo. Dice, y el mar dará sus muertos. Y usted, caramba, entonces va a haber una pila de gente volando del mar. No, son los que han muerto, pero no tuvieron la oportunidad de conocer a ese Dios vivo que conocimos nosotros. O sea que la justicia de Dios perfecta son los que habitan los mares. Ahí podemos ver en Apocalipsis todos los tipos que hay. Es bueno que conozcamos el idioma de Dios, vamos a poder conocer, porque Jesús mismo le decía a los discípulos, vosotros no entendéis mi lenguaje, vosotros no escucháis mi voz, no entendéis, porque Jesús les hablaba en términos como Dios, aunque era hombre, y les hablaba del templo, pero era el cuerpo, pero ellos veían el templo. Por esa razón Jesús fue preso, porque él dijo, destruid este templo, y en 3 días lo reedifico. Más gente dijeron, va a destruir el templo, va a destruir el templo. Imagínate, para ellos el templo era sagrado. Y Jesús no dijo eso. Jesús se refería al templo de su cuerpo. Y en 3 días lo restauro, en 3 días lo levanto. Sí, resucitó el tercer día. Y lo levantó espiritualmente, porque en lo natural, no. Y entonces ya Jesús dijo, mira, no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, 70 años después, no quedó nada. ¿Sabe lo que quedó? Solamente lo que quedó, un muro de contención, que es el muro de los lamentos. Y por eso todos los judíos van a adorar ahí, porque es lo único que quedó del templo, que era un muro de contención. Y eso para ellos es lo más grande, porque es lo único que les quedó del templo. No les quedó nada. Porque Dios lo que quiere realmente en esta hora, que nos enfoquemos en Él. Él dijo, este es el templo. Cada uno de nosotros somos un templo. Y por esa razón, dice, no se dirá más arca del pacto. Ya no se va a decir más arca del pacto. El arca del pacto desapareció. ¿Sabe que después ya cuando pusieron ahí el templo, ya no tenía el arca? Porque desapareció. Nunca supieron a dónde fue a parar. Y por ahí salen historias, no, que apareció por no sé dónde, pero no ha aparecido. Porque si no, todos van a ir a adorar el arca y se van a desenfocar del Señor y van a buscar la cosa. ¿No han visto que a la gente le gusta adorar cosas, figuras, personas, pero no quiere adorar a un Dios, vamos a poner, que sea invisible, por ejemplo, que no tenga una figura? Entonces, para poder adorar algo, ponen la figura de Jesús así con el pelo así rubio y los ojos azules. ¿Tú no sabes ni cómo era Jesús? Y entonces por lo menos, ahí ya, bueno, aquí tengo, ese es mi Dios. Porque esa es la esencia del hombre. Tiene que ver algo visible y palpable para adorarle. Y Dios no quiere que seamos nosotros adoradores de algo así. Sino que entendiendo que Él está en nosotros y que nosotros, mira, cerramos nuestros ojos y podemos tener conciencia que ahí está Él. Cuesta trabajo. Pero si tú quieres ser espiritual y quieres realmente que el Señor se desarrolle en tu vida, comienza a hacerlo y comienza a tomar conciencia de eso. Juan no le quedó más remedio. A Juan no le quedó más remedio que entender eso. Bueno, vamos a terminar aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es una nueva naturaleza. No es una ciudad que va a venir de por allá o de por allá. Pues imagínense para meter ahí cuántos billones, requete billones y superbillones de gente que han creído. No podemos dejar vagar nuestra mente natural para ajustar las cosas espirituales porque nos tostamos. ¿Sabe lo que es tostar? Nos volvemos locos. Sí, es verdad. Vamos a dejar que lo espiritual juzgue lo espiritual. Y empezamos nosotros a entender, bueno, Señor, ¿qué tú quieres decir con estas cosas? Enséñame. Vamos a darle trabajo al Señor. Y no es trabajo, Él le encanta. ¿Acaso cuando alguien te pregunta, hermano, yo quiero saber más de tu Dios, no te da gozo de poder compartirlo? A uno, bueno, lo poquito que sé de Él, déjame informarte. Nos gozamos porque lo amamos. Cuando tú amas a alguien, tú quieres hablar de ese alguien. Y tú quieres contarle y decirle cómo es ese alguien. Y tú ves lo mejor de ese alguien, aunque a veces no sea lo mejor. Pero tú ves lo mejor de esa persona porque lo amas y por cuanto lo amas. Ahora imagínate el Señor que está desarrollando esa plenitud
Hoy es el día que el Alfa y el Omega quiere darse a conocer. Ya no estamos en los días de hace 2000 años que los discípulos andaban caminando y Jesús con ellos. Ya pasó esa etapa. Ya pasó esa etapa. Ahora estamos en la etapa superior, en el tiempo todavía más glorioso. Por eso Jesús dijo, no se vayan hasta que venga el Espíritu de Dios y sean ustedes expuestos a ese poder tan grande que los va a capacitar para tener poder. Y tendréis poder y seréis testigos aquí en Judea, en Samaria, en toda la tierra van a tener poder a través de ese poder que voy a mandar. No se vayan. Y esperaron 10 días ahí esperando. Y no viene hoy, y no viene mañana, y no viene mañana. Y empezaron a irse muchos. Eran como 500 discípulos y quedaron 120. Así que no nos sintamos mal si alguno no vino. Pues así es. Y ya cuando pasaron los 10 días, vino un viento recio a las 9 de la mañana que se estremeció todo y empezaron ellos a sentir la presencia de Dios como nunca en la vida la habían sentido. Y lenguas de fuego se repartió sobre cada uno. Ahí estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, todas las Marías esas que estaban detrás de Jesús, ahí estaban fieles. Las mujeres son muy fieles. Y bueno, los hombres también, tú sabes. No vamos a defender solamente, pero Jesús tenía muchas mujeres que le ayudaban en el ministerio, en la comida, no sé qué, pero ahí estaban, siempre detrás de él, ayudándole y junto con él, y ahí estaban en el aposento alto. María, la madre de Jesús, sus hermanos de Jesús, estaban todos allí, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas, en todos los idiomas que habían, porque había una fiesta. Y esa fiesta pues era tan importante para los judíos. Comenzaron a hablar en las lenguas que hablaban la gente que estaban allí en esa fiesta. Y se dieron cuenta que habían agarrado un poder tan grande que capacitó a Pedro a pararse y predicar. Y se convierten ahí 5,000 gente. Y fue una cosa tremenda, una cosecha tremenda. Y dio un mensaje cortísimo, no tan largo como el mío. Era un mensaje cortico, era arrepiéntanse porque vendrán días de tiempo de refrigerio. Y esto que ven no es nada diferente. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramaría su Espíritu Santo y toda carne le vería. Y entusiasmado y movido por el Espíritu de Dios, trae un mensaje. ¿Y qué podemos hacer? Arrepiéntanse cada uno y comiencen esta nueva vida. Oye, hermano, ahí fue un empuje tan grande y ahí se dieron cuenta que el mismo Cristo que andaba caminando por ahí, ahora no estaba, pero ahora estaba en ellos. Ellos tomaron conciencia y ahí, hermano, todos los discípulos murieron en formas violentas. Nunca se supo cómo murió Juan. No se sabe. A lo mejor todavía está vivo, quién sabe, yo no sé. Yo no lo creía, no sé. Porque le dijeron, Señor, si ¿y este de qué? ¿Qué es de Juan? Porque se decía que Juan era el discípulo que Jesús amaba mucho. Y no era que Jesús lo amaba mucho, es que él amaba mucho a Jesús. Porque Jesús lo amaba a todos. Y él le dijo, mira, si quiero que este quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. El asunto tuyo eres tú, no es él. Eres tú. Tú sígueme. Así que nunca se supo qué pasó con Juan. Pero sí, de que cumplió, cumplió. Es todo lo que podemos decir. Pero hoy, en este día, Dios está buscando ese tipo de hijos. Cuando tú vas aquí al final, en ese versículo 7 de capítulo 21, dice, y el que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mi hijo, así le decía a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y ese será mi hijo. Ese es el plan de Dios. Muchos hijos. Dice, quiero muchos hijos. Y es importante que sea nosotros conciencia, que se nos dé la conciencia de que un hijo no es solamente un hijito, sino es un hijo con toda la capacidad que tenía el Señor. Y hoy este es el día. Ahora, vale más que nosotros querramos. Yo no sé si en esta mañana estamos capacitados para recibir esto. ¿Sí? Diga, mira con su letra, yo estoy capacitado. Yo quiero. Vamos a ser confianzudos con el Señor. Yo quiero, sí, Señor, yo quiero esto. Yo quiero esto, Padre, todo lo que tú tienes aquí escrito para este tiempo, yo lo quiero. A mí no se preocupen ni por la edad, ni por lo que donde están viviendo, si allá en Irak, no se preocupe por nada.
Solamente yo quiero, ni siquiera por las enfermedades. Personas dicen, no, pero tú no sabes, yo padezco de esto. Mira, el Señor se lo puede llevar todo por encuentro. Pero si le cambias de prioridad, siendo Él el primero. Así que vamos a poner en esta prioridad, Señor, te estamos poniendo a ti. Tú eres el primero. Tú eres el primero. Tú eres el que puedes poner las cosas en orden. Señor, nosotros declaramos en este día a todas esas multitudes, Señor, que hay un pueblo que se levanta a lo largo y lo ancho de la tierra, entendiendo, Señor, que estamos en los últimos días, porque este es el tiempo que tanto soñaron los profetas, los patriarcas, Señor, aquellos, aún los apóstoles soñaron por este tiempo, Padre, pero no lo alcanzaron, no pudieron alcanzarlo, no le dejó la edad, no le dejó el tiempo que vivieron, pero hoy nosotros, Señor, lo hemos alcanzado por el amor y por la gloria tuya, Señor. Declaramos esto, Señor, somos parte de un pueblo que anhela tu vida, Señor. Te amamos, Jesús. Vamos a ponernos en pie. Yo le pedí a Hermes que tocara este canto. No lo sabemos, pero él lo va a cantar. ¿Tú le puedes poner el micrófono a Hermes? Es el cetro de tu reino. Adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Trono, oh Dios, es eterno. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti. Eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Tu trono, oh Dios, es eterno. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús.
cetro de justicia, Señor. Tu cetro. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi rey. Te adoramos, te adoramos, oh mi rey, eterno rey. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú llenas los cielos de los cielos, Señor. Hay verdad en ti, Padre. Hay verdad en ti, Jesús. Te adoramos, Jesús. Mi corazón te ofrezco a ti. Santo es, santo es, santo eres tú. Santo es el Señor. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Digno de adoración. Mi corazón te ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, Señor. Santo es Señor. Santo eres tú. Y digno de adoración. Y digno de adoración. Mi corazón ofrezco hoy. Mi corazón te ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, Señor. Santo eres, santo eres tú. Y digno de adoración. Y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Corazón ofrezco a ti. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres tú.
santo eres. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Y ofrecemos, Señor, esta adoración a ti, Padre. Ofrecemos esta adoración a ti, Jesús. Y te decimos, santo eres, Señor, Alfa y Omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias, Señor. Oria Hasai, Hasai, Hasani, Andaramahakoso y Hasai. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, levantamos también, Señor, esta oración para todo tu pueblo, Señor. Allí, Señor, donde están sufriendo, Padre. Donde te ven a ti como el Alfa y el Omega, y esa es la esperanza, Señor, que les llena el corazón de que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre, Señor, sobre un pueblo capacitado, Señor. Dale la fuerza, Señor, que ellos necesitan en esta hora, Padre. Allí, Señor, los cubrimos en esta hora, Padre, y nos unimos al Espíritu, Señor, de ellos en estos momentos. Que la esperanza de gloria esté en ellos, en esa capacidad de poder vencer lo que están venciendo, porque no han negado su vida hasta la muerte, Señor. Padre, te damos gracias. Son ejemplos, Padre, para nosotros que estamos aquí en esta hora. Y te damos gracias porque nos capacitas en este día, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Te damos gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Lo merece, yo creo.